Aquí está la grabación. Veo la luz roja parpadeando. Un ojo pequeño, cíclope y maligno que me observa sin pestañear desde la mesa de metal atornillada al suelo frío. Bien, no voy a detenerme esta vez. Si la cinta se acaba, que los técnicos busquen otra en la caja de evidencias. Si yo me acabo, si mi voz se rompe como cristal barato o si el dolor me dobla antes de terminar, bueno, eso es lo que todos estamos esperando. No, que el cáncer termine lo que las balas de los Zetas y la justicia de los hombres no pudieron. Mi nombre, el que me puso mi madre con la esperanza ingenua de que fuera un hombre de bien, un hombre de fe que llenara de orgullo a la familia, es Esteban Villarreal. Pero ese nombre murió hace mucho tiempo, mucho antes de que mi cuerpo empezara a fallar, antes de que mi piel se tornara amarilla. Murió enterrado en alguna fosa clandestina mental, asfixiado bajo capas geológicas de justificaciones morales, miedo y litros de tequila, junto con mi conciencia. Para el mundo exterior, para los agentes de la DEA con sus trajes baratos de poliéster y sus expedientes clasificados que descansan sobre escritorios de caoba en Washington, y para las carpetas amarillentas y manchadas de café soluble de la PGR en México, soy el gato. Un alias estúpido, ¿verdad? Me lo pusieron mis primeros jefes, allá por los 90s, porque decían que tenía 7 vidas, o tal vez porque siempre caía de pie, sin importar de qué altura me lanzaran, o quizás porque me movía en la noche sin hacer ruido, viendo lo que nadie más quería ver. Qué ironía tan amarga. Mírenme ahora, tengo 52 años. Aunque el espejo de acero pulido de esta celda, un espejo que deforma la cara, diseñado para que no puedas romperlo y usar un fragmento para abrirte la yugular, me devuelve la imagen de un anciano de 80. La piel me cuelga, grisácea, traslúcida y pegada al hueso, como si ya fuera parte del cadáver que pronto seré. Llevo 8 años en este agujero, una celda de aislamiento en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Aquí no hay sol, no hay luna, no hay tiempo. Solo el zumbido eléctrico de las lámparas fluorescentes que parpadean con la misma frecuencia que mi dolor de cabeza. Un zumbido de 60 hercios que se te mete en los dientes y vibra en el cráneo. Tengo cáncer de páncreas. Etapa 4. Metástasis en el hígado, los pulmones y, según el último escáner, en la columna vertebral. Los médicos de la prisión, hombres cansados que me miran con una mezcla de asco y obligación profesional, me dan morfina. No para curarme, claro está, sino para que deje de gritar por las noches y no moleste el sueño de los guardias del turno nocturno ni a los presos de cuello blanco del bloque adyacente. Me estoy pudriendo por dentro. Es poético, supongo. Una justicia divina y cruel. Pasé 15 años ayudando a pudrir a mi país, inyectando veneno en las venas de la sociedad, llenando la tierra fértil de Sinaloa de pólvora, plomo y sangre. Y ahora mi propio cuerpo se revela, comiéndose a sí mismo, célula por célula, caníbal de su propia existencia. No tengo abogado. El de oficio, un tipo joven con acento de Brooklyn que al principio veía mi caso como un trampolín, dejó de venir hace meses cuando se dio cuenta de que no tenía más nombres que vender, ni cuentas en Suiza que entregar, ni coordenadas de submarinos. No tengo familia que me visite. Mi esposa y mi hija sobreviviente cambiaron sus identidades bajo el programa de protección de testigos y, si Dios es justo, y empiezo a creer que lo es, a su manera retorcida y sádica, están en algún lugar donde nunca han escuchado el apellido Villarreal, tal vez en un suburbio tranquilo de Nebraska o Montana, donde la nieve cubre los pecados del pasado. Ya no tengo miedo. El miedo es para los que tienen algo que perder. Yo lo perdí toda la noche que entendí la naturaleza real de la bestia a la que servía.
La noche que el diablo me pidió un favor personal y me sonrió. Estoy grabando esto porque la verdad es lo único que me queda. Y es una verdad pesada, sucia, cubierta de lodo y sangre seca. Una verdad que en Sinaloa está enterrada bajo toneladas de tierra, asfalto y un silencio comprado con plata o plomo. Escuchen bien. Agentes, fiscales, o quien sea que encuentre esta cinta cuando limpien mi celda. Porque la morfina me está nublando la vista. Veo halos púrpuras alrededor de la luz y no voy a poder repetir esto. Todo lo que creen saber, todo lo que han leído en las revistas de chismes, en los blogs del narco o escuchado en los corridos que glorifican la muerte de Pancho Barraza, es una mentira. Una fabricación elegante, diseñada para proteger a los vivos y culpar a los muertos. Dicen que fue un accidente, o una emboscada fortuita, estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Mentira. Pancho Barraza no murió por azar. Pancho Barraza murió porque esa noche, minutos antes de subir a la seguridad blindada de su autobús, yo le entregué un teléfono. Él canceló su viaje seguro porque recibió una llamada en ese aparato, una llamada que no venía de un enemigo declarado, sino de alguien a quien él llamaba compadre, alguien con quien había compartido mesa, vino y secretos. Esa llamada fue su sentencia de muerte, y yo, Esteban Villarreal, fui el mensajero del diablo, el ángel negro que entregó la notificación de desahucio de su vida. Episodio 1. El bautismo de fuego y la muerte de la inocencia. Pero para que entiendan esa noche, para que entiendan cómo un hombre puede llegar a entregar a un ídolo a la muerte sin que le tiemble la mano, tienen que entender cómo se rompe el espíritu de un hombre común, cómo se desmantela la moralidad tornillo a tornillo. No nací con una cuerno de chivo bajo el brazo, ni con sed de sangre. No crecí cosechando amapola en la sierra de Badiraguato, ni cuidando laboratorios de metanfetamina en la selva húmeda, rodeado de vapores tóxicos. Yo era un tipo normal de Culiacán, de la clase media trabajadora que sostiene al país sobre sus hombros cansados. Mi vida era grasa de motor, tuercas, el zumbido de las llaves de impacto neumáticas y el olor a carne asada los domingos en el patio de mi casa en la colonia Las Quintas. Yo soñaba con ser ingeniero mecánico, entender cómo funcionaban las máquinas grandes, los engranajes del mundo, pero la vida me dio un taller modesto y unas manos hábiles para arreglar lo que otros rompían. Tenía una esposa, Lucía, que olía a vainilla y paciencia infinita, y dos hijas, Mariana y Sofía. Mi mundo era pequeño, seguro y honesto. Pero en México, la honestidad es un lujo que los pobres no podemos costear por mucho tiempo. Es un cristal frágil que se rompe con el primer golpe de la realidad. En el invierno del 98, el cristal estalló en 1000 pedazos. Mi hija menor, Sofía, de apenas 6 años, una niña que amaba pintar mariposas en las paredes y cantar canciones de Cricri, empezó a tener moretones que no sanaban. Pequeñas manchas violetas en sus brazos delgados, como mapas de dolor. Luego vinieron las fiebres que no bajaban con paños húmedos ni con rezos a la Virgen. El diagnóstico cayó como una losa de concreto reforzado sobre nuestra mesa de cocina. Leucemia linfoblástica aguda. Recuerdo el olor del hospital público. Olía a cloro barato y a desesperanza acumulada. El médico ni siquiera me miró a los ojos. Estaba llenando un formulario mientras me decía: «No hay camas, señor Villarreal, y los medicamentos oncológicos están agotados hasta nuevo aviso. Vuelva en 3 meses». 3 meses. Sofía no tenía 3 meses. Sofía no tenía ni 6 semanas si no actuábamos. La vi sentada en la silla de plástico duro, con sus piernitas colgando, pálida, confiando en que su papá, el hombre que podía arreglar cualquier motor, podría arreglarla a ella.
La desesperación me llevó a la única puerta que siempre está abierta en Sinaloa cuando todas las demás se cierran, la puerta de la empresa. Fui a ver a un agiotista conocido como El Buitre. Operaba desde la trastienda de una casa de empeño en el centro de Culiacán, un lugar oscuro que olía a polvo, a sudor viejo y a sueños rotos empeñados por unos cuantos pesos. Sabía quién era, sabía para quién trabajaba. Todo Culiacán lo sabía. Pero el amor de un padre no mide consecuencias. El amor de un padre es ciego, sordo y suicida. Me prestaron el dinero, $50,000. Me los dieron en efectivo. Billetes de 20 y $50 americanos, apretados en ligas, dentro de una bolsa de plástico del supermercado Soriana, con una sonrisa que mostraba dientes amarillos y encías enfermas. No te preocupes por los plazos, Esteban, me dijo el buitre, palmeándome la espalda con una mano llena de anillos de oro que pesaban más que mi conciencia. Sabemos que eres buen pagador. Tu reputación de hombre serio te precede. Solo firma aquí. Compramos tiempo. Compramos medicinas importadas de Alemania en el mercado negro. Compramos la atención de especialistas que cobraban en dólares. Pero no compramos la vida. Sofía murió 6 meses después. Una tarde de martes nublada, consumida y pálida en una cama de hospital privado que olía a desinfectante caro y a flores muertas. El dolor de perder a una hija es algo que te arranca el alma, te deja hueco, como si te hubieran sacado las entrañas y te hubieran rellenado con piedras de río, frías y pesadas. Pero el mundo no se detiene por tu dolor. Los relojes no paran, y mucho menos los intereses de la mafia. El dinero se había ido en quimioterapias inútiles. Los intereses semanales se multiplicaban como una plaga bíblica, devorando cualquier esperanza de recuperación. Yo era un cascarón vacío, sentado en la oscuridad de mi casa rentada, bebiendo tequila barato, esperando el final. Y el final llegó el día del velorio. Estábamos en la funeraria, una sala pequeña y triste. Había pocas flores, la mayoría marchitas. El llanto de Lucía era el único sonido, un lamento constante que perforaba el silencio. De repente, el rechinido de llantas rompió el respeto del momento. 3 camionetas Suburban negras, inmaculadas, con los vidrios polarizados al máximo y rines cromados, frenaron frente a la entrada, bloqueando la calle. El aire cambió. La tensión se podía masticar. Los pájaros dejaron de cantar. No venían a dar el pésame. Entraron 4 hombres. No llevaban armas visibles, pero la forma en que caminaban, ocupando todo el espacio, desplazando el aire con arrogancia, gritaba violencia. Vestían camisas de seda Versace y pantalones de mezclilla planchados con filo. La poca gente que había se apartó, pegándose a las paredes como si los hombres fueran radioactivos. Se acercaron a mí. Villarreal, dijo uno, el líder, un tipo bajo y fornido con una cicatriz blanca que le cruzaba la ceja izquierda, partiendo el pelo como un rayo. Su voz era grave, de fumador de Marlboro rojo. El patrón quiere hablar contigo, ahora. Estoy enterrando a mi hija, respondí sin fuerza, mirando el pequeño ataúd blanco. El patrón sabe, y envía sus condolencias, pero el negocio no espera a los muertos. Camina. No me dejaron despedirme de Lucía. Me sacaron a empujones suaves pero firmes, la mano de uno de ellos en mi espalda baja, guiándome. Me subieron a la Suburban de en medio. El interior olía a cuero nuevo, a aire acondicionado helado y a una loción cara y penetrante. En cuanto cerraron la puerta, el sonido del mundo exterior desapareció, reemplazado por el silencio hermético del blindaje nivel 5. Me pusieron una capucha negra que olía a sudor rancio y gasolina.
Manejaron por 40 minutos. Yo iba contando los segundos, las vueltas, los baches. Esperaba el frío del cañón en la nuca. Esperaba que me bajaran en un baldío y me metieran un tiro. Rezaba para que fuera rápido. Pero no me llevaron al desierto. Me llevaron a una bodega industrial en las afueras de la ciudad. Cuando me quitaron la capucha, la luz de un foco colgante me cegó. Estaba frente a un escritorio de madera fina, caoba tallada con detalles barrocos, incongruente en medio de esa bodega llena de cajas y polvo. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre que leía un periódico con tranquilidad, tomando un café en una taza de porcelana fina. Le decían, el comandante, era el jefe de plaza, un hombre cuyo nombre se susurraba con miedo en las cantinas. Lamento tu pérdida, Esteban, dijo sin levantar la vista del periódico. Su voz era suave, casi educada, la voz de un profesor universitario. Perder un hijo va contra la naturaleza. Es una aberración. Máteme ya, le contesté, con la voz quebrada por el llanto y la rabia. No tengo el dinero. Lo gasté todo. Máteme y acabe con esto. Ya no me importa nada. Soy un hombre muerto caminando. El comandante bajó el periódico lentamente, doblándolo con precisión milimétrica. Me miró. Tenía ojos de tiburón, negros, planos, sin brillo ni emoción. Ojos que habían visto morir a tantos que la muerte ya no significaba nada para él. Si quisiera matarte, ya estarías disuelto en un barril de ácido, tú y tu mujer. Créeme, es más barato que traerte aquí. El ácido cuesta menos que la gasolina de las camionetas. Pero no me sirves muerto. Los muertos no pagan deudas, Esteban. He revisado tus antecedentes. Eras el mejor mecánico de las quintas. Dicen que puedes arreglar una transmisión automática con los ojos cerrados, que escuchas un motor y sabes qué le duele. Y sé algo más. Tu padre fue camionero. Te llevaba con él en las rutas de la Sierra Madre cuando eras niño. Conoces las curvas del Espinazo del Diablo. Conoces las brechas de Durango. Conoces los atajos que no salen en los mapas de la guía Roji ni en los GPS satelitales. Se puso de pie, alisándose la camisa, y caminó hacia mí. El sonido de sus botas sobre el concreto resonó en la bodega. Tu deuda es impagable con dinero, Esteban. $50,000 más intereses. Eres un hombre arruinado. Pero tengo una propuesta. Necesito gente que sepa cuidar los fierros. Mis choferes son idiotas, buchones, atrabancados que revientan los motores, queman los frenos en la bajada de la sierra y vuelcan la mercancía. Necesito un especialista en logística y transporte, alguien que entienda que el vehículo es tan importante como la carga. Trabaja para mí. Tu deuda queda congelada. Te daré un sueldo modesto para que mantengas a tu otra hija y a tu mujer. Te daré protección. Se detuvo frente a mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a tabaco y menta. Puso una mano sobre mi hombro, un gesto que parecía paternal, pero se sentía como una garra. Pero escucha bien. Si intentas huir, las mato a ellas primero, despacio, y te obligaré a mirar. Si robas un tornillo, te mato. Si hablas con la policía, te mato. Pero si eres leal, tal vez algún día recuperes tu vida. ¿Qué opción tenía? ¿El honor? El honor es un concepto para los libros de caballería. No paga la renta ni protege a los vivos de ser desollados. Acepté. Le estreché la mano. Su piel estaba fría y seca, como papel de lija. Así comenzó mi descenso al infierno. No con un disparo, sino con un apretón de manos en una bodega polvorienta, mientras el fantasma de mi hija aún estaba tibio. Episodio 2. La revelación y el descenso a la oscuridad. Mis primeros años fueron lo que en el ambiente llamamos la prueba de fuego. Al principio, no me dejaban ver la mercancía. Me trataban como a un leproso útil.
Solo movía vehículos vacíos o con clavos, compartimentos secretos, ya cargados pero sellados herméticamente. Me daban una camioneta en Culiacán, una Ford Lobo King Ranch o una Cheyenne del año, y tenía que dejarla en el estacionamiento de un centro comercial en Nogales o en un motel de paso en Tijuana. No preguntes, no mires, no toques. Era mi mantra. Repetía esas palabras como un rosario laico. Nunca preguntaba qué había en los dobles fondos de la batea, en los tanques de gasolina modificados o dentro de las llantas de refacción, aunque el olor químico lo impregnaba todo. Era un olor dulce y penetrante. Mezcla de acetona, éter y dinero viejo. Un olor que se quedaba en mis poros aunque me bañara con agua hirviendo. Manejaba 20 horas seguidas. Aprendí a consumir perico, cocaína. No por gusto, sino como herramienta de trabajo. Líneas blancas sobre el tablero para mantener los ojos abiertos mientras la carretera se convertía en un túnel hipnótico en la noche. Mi corazón se convertía en un martillo neumático cada vez que veía las luces rojas y azules de una patrulla de la Federal de Caminos en el retrovisor. Pero yo era bueno. Tenía un talento natural para la calma bajo presión. Cuando me paraban, no temblaba. Les hablaba de motores, les ofrecía revisar sus patrullas, les daba el mordida con una sonrisa cansada de trabajador honesto. Recuerdo una noche en el desierto de Altar, Sonora. Llevaba una carga valiosa, 200 kilos de cristal puro. La camioneta, una Dodge Ram modificada, empezó a calentarse. Una manguera del radiador reventó a las 3 de la mañana, en medio de la nada absoluta, rodeado de saguaros y coyotes. El vapor salía del cofre como un geyser. Cualquier otro mula hubiera abandonado la carga y huido, o hubiera llamado por radio exponiendo la posición. Yo no. Con la luz de la luna y una linterna de mano que llevaba entre los dientes, usé cinta de aislar industrial, un pedazo de cámara de llanta que encontré tirado en la carretera y mi propia orina. Sí, oriné en el radiador porque no tenía agua, para rellenar lo que faltaba de líquido en el sistema de enfriamiento. Llegué al punto de entrega con el motor hirviendo, a punto de fundirse, pero la carga intacta. Esa hazaña llegó a oídos de los jefes. El mecánico tiene huevos y cerebro, dijeron. No es solo un chofer, es un solucionador. Dejé de ser un simple mula. Me ascendieron. Y con el ascenso vino el verdadero horror. Empecé a mover paquetes humanos. Ese fue el verdadero inicio de mi carrera criminal y el fin de mi ignorancia deliberada. Mover droga es impersonal. Es mercancía. Es economía. Son ladrillos envueltos en cinta canela. Pero mover a un jefe, a un capo, a sus familias o a sus enemigos secuestrados es entrar en su intimidad. Te conviertes en su sombra, ves sus miedos, sus vicios asquerosos, sus traiciones en tiempo real. Me asignaron a la seguridad y logística de los mandos medios. Ahí se me cayó la venda de los ojos. Creí que el narco era una cosa de bandidos contra el gobierno. ¡Qué ingenuo! Vi la podredumbre real. No eran solo delincuentes tatuados, vi a generales del ejército. Hombres con el pecho lleno de medallas por servicio a la patria. Recibir maletas deportivas llenas de dólares en estacionamientos de Oxxo a plena luz del día. Saludando a los narcos con abrazos de compadres. Vi a alcaldes borrachos que en la televisión prometían limpiar la ciudad, orinando en las llantas de mis camionetas blindadas mientras se reían de sus propios votantes y pedían más nieve y mujeres para la fiesta. Entendí que el cártel no era una organización criminal ajena al Estado. El cártel era el sistema operativo del Estado. Una hidra de 1000 cabezas donde la política y el crimen bebían de la misma botella de Buchanan's 18. Pero hubo un día específico,
que mi alma se terminó de romper. La fecha está grabada en mi memoria como una quemadura de tercer grado. 14 de febrero de 2001. Día del amor y la amistad. Me ordenaron llevar a un paquete especial a la sierra, cerca de Badiraguato, a un rancho conocido como El Cielo. El nombre era una burla cruel, porque ese lugar era la antesala del infierno. El paquete era un muchacho, no mayor de 20 años, estudiante universitario de arquitectura. Lo llevábamos atado de pies y manos en la cajuela de mi Suburban, envuelto en una alfombra persa pero consciente. Lloraba, suplicaba por su madre, gritaba que era un error, que lo habían confundido con su primo, que él no sabía nada de las cuentas que se perdieron, que él solo quería terminar su maqueta. Yo iba manejando, con el aire acondicionado a todo volumen y los corridos de Chalino Sánchez retumbando en las bocinas para no oírlo. Pero los gritos se filtraban a través de los asientos traseros de piel, agudos, desesperados, puramente humanos. Mi copiloto, un sicario apodado El Carnicero, un psicópata bajito y gordo que se limaba las uñas con un cuchillo de Monterrambo, se reía y subía más el volumen. «Dale gas, gato, que el pozolero nos espera», decía El Carnicero, riendo con esa risa seca, sin alegría, que tienen los que han olvidado lo que es la piedad. El chico va a tener una reunión calientita. Va a conocer a Dios hoy mismo. Yo apretaba el volante hasta que los nudillos se me ponían blancos. Solo maneja, Esteban, me decía a mí mismo. Tú eres el transporte, tú no matas, tú solo llevas. Pero esa mentira ya no funcionaba. Llegamos al punto, una hondonada oculta entre pinos y neblina espesa. El lugar tenía una energía maligna. Había varios hombres armados con AK-47, tambos de metal azul de 200 litros alineados y un olor insoportable a diésel y sosa cáustica que picaba en la nariz. Me hicieron bajar. Tú también, gato, me dijo el jefe de seguridad del rancho, un tipo alto y esquelético apodado El Doctor. Bájate, para que sepas que aquí todos nos manchamos las manos. Aquí no hay espectadores VIP. Aquí todos somos cómplices. Me obligaron a mirar. Sacaron al muchacho de la cajuela. Se había orinado en los pantalones y sus ojos estaban desorbitados por el terror absoluto. Temblaba tanto que no podía sostenerse en pie. Sus rodillas chocaban. Por favor, señor, quiero irme a casa. Sollozaba, con mocos y lágrimas mezclándose en su cara. No le diré a nadie, se lo juro por mi mamita. El doctor le acarició la cabeza casi con ternura, como un padre, antes de darle un culatazo brutal en la nuca que lo dejó inconsciente pero vivo. Luego, Dios mío, lo metieron en el tambo, vivo, y empezaron a verter los líquidos, el sonido del líquido cayendo, espeso, y luego el burbujeo. El olor a carne humana reaccionando con los químicos, mezclado con el pino puro de la sierra y el humo de los cigarros de los sicarios que miraban aburridos, como si estuvieran viendo llover. Es algo que nunca se quita de la nariz. Se te pega en el paladar, en la ropa, en los sueños. Mira bien, gato, me susurró El Carnicero al oído. Así terminan los que hablan. Así terminan los errores. Esa noche vomité hasta la bilis detrás de un árbol, temblando como un perro apaleado. Mientras ellos reían, abrían cervezas y apostaban sobre cuánto tardaría en disolverse por completo. Me sentí la criatura más despreciable de la tierra. No había apretado el gatillo, no había vertido el ácido, pero yo lo había llevado hasta allí. Yo era el Caronte de ese río Estigia de mierda. Al día siguiente, a las 6:00 am en punto, me presenté a trabajar. Tenía la camioneta lavada, encerada y el tanque lleno. Había frotado los asientos con vinagre y bicarbonato para sacar el olor del miedo del muchacho.
¿Me había convertido en uno de ellos? Ya no era Esteban el mecánico. Ese hombre había muerto en la sierra, disuelto en ese mismo tambo junto al estudiante. Ahora era el gato, el chofer que nunca fallaba, el que nunca preguntaba, el hombre hueco, el cascarón eficiente. Episodio 3. El ascenso y la cúspide del poder. Con mi humanidad apagada, mi eficiencia aumentó exponencialmente. Para 2003, yo era una pieza clave en la logística de la zona sur de Sinaloa. Operaba principalmente el corredor crítico entre Mazatlán y Culiacán. Mi trabajo ya no era conducir, era coordinar. Me dieron poder. Tenía una flotilla de 20 vehículos blindados, desde sedanes discretos hasta monstruos 4x4. Tenía casas de seguridad equipadas como fortalezas, radios encriptados con tecnología militar israelí y, lo más importante, tenía la nómina de la policía municipal y federal en mi guantera. Yo decidía qué patrulla pasaba y cuál se detenía. Coordinaba los movimientos seguros de los jefes y ocasionalmente de sus invitados especiales. Recuerdo una operación específica que cimentó mi estatus. Teníamos que mover a El Ingeniero, el contador principal del cártel, desde un escondite en la costa hasta una reunión en la sierra. La DEA y la Marina estaban peinando la zona con helicópteros Black Hawk. Los jefes estaban en pánico. Me llamaron a mí. Diseñé una operación de señuelos. Usé 3 convoyes falsos. Contraté a gente del pueblo. Les pagué $1,000 a cada uno para que manejaran camionetas vacías por rutas obvias, haciendo ruido, levantando polvo. Mientras los helicópteros perseguían a los señuelos, yo saqué a El Ingeniero en una ambulancia vieja del IMSS, con las sirenas apagadas, por un camino de terracería que solo los locales conocían. Él iba disfrazado de enfermo terminal, con suero y mascarilla de oxígeno. Pasamos 2 retenes militares. En el primero, el soldado, un cabo joven y sudoroso, nos apuntó. «Abran la parte de atrás», gritó. Me bajé, vestido de paramédico, con los ojos rojos fingiendo cansancio. «Jefe, llevamos un infarto agudo. Si se muere aquí, es su pedo. Usted le explica a la familia». El soldado dudó. Miró al enfermo entubado, el ingeniero actuando magistralmente. «Pásenle pues, rápido. Llegamos al destino sin un rasguño». El ingeniero me dio un abrazo y un reloj Rolex de oro macizo que valía más que mi antigua casa. «Eres un mago, gato», me dijo. Me sentí poderoso. Me sentí intocable. Qué estúpido fui. En ese mundo de excesos, conocí a muchos artistas. A los capos les encantaba la música. Les fascinaba rodearse de la fama para sentirse legítimos, para sentir que eran héroes populares y no asesinos de niños. Pancho Barraza era uno de los favoritos indiscutibles. Y quiero dejar esto muy claro, para limpiar su nombre y escupir en la cara de los que dicen lo contrario. Pancho no era narco. Pancho era un músico, un poeta del pueblo, un alma noble que le cantaba al amor, a la pérdida, a la vida sencilla del campo. Pero en Sinaloa, si el jefe te quiere en su fiesta, vas a su fiesta. No es una invitación con RSVP, es un mandato imperial. Si te niegas, te queman los instrumentos, te secuestran a un hermano o te queman a ti. Yo transporté a Pancho varias veces a ranchos y fiestas privadas. Era diferente a los demás artistas que se sentían divas. Sencillo, humilde. Siempre saludaba de mano a los choferes y a los guardias, cosa que casi nadie hacía. Siempre preguntaba, «¿Cómo está la familia, compa? ¿Ya comieron? ¿Les hace falta algo?» No tenía esa arrogancia insoportable de los buchones nuevos que te trataban como mobiliario. Pancho te miraba a los ojos y te veía como persona. Recuerdo una vez esperando afuera de una fiesta en El Salado. Hacía frío.
Él salió a fumar un cigarro y me vio tiritando. Se quitó su saco, una chamarra de piel fina, y me la ofreció. «Tenga, compa gato, que el sereno pega duro», me dijo. «No puedo aceptarlo, oiga», le dije, avergonzado. «Acéptelo, que las gripas no respetan rangos». Ese era Pancho, un hombre bueno en un mundo de lobos. Eso hacía que lo que sucedió después fuera un pecado imperdonable, una mancha que ni todo el fuego del infierno podrá borrar de mi alma. Episodio 4. La culminación, la noche de Mazatlán. Llegamos a la noche fatídica. El recuerdo me golpea como un puñetazo en el estómago. Abril de 2003. Mazatlán, la perla del Pacífico. El ambiente en el puerto estaba pesado, denso, casi irrespirable. No era solo la humedad del Pacífico que te empapaba la camisa en segundos. Era una electricidad estática que te erizaba la piel. Había rumores fuertes, susurros en los pasillos de poder, de una ruptura interna en la Federación. Traiciones entre familias, primos contra primos. La tregua se estaba desmoronando. La orden desde arriba era clara. Perfil bajo extremo. Moverse rápido, sin llamar la atención, convoys pequeños. Nadie asoma la cabeza, decían los radios. Pancho había terminado una presentación. No recuerdo si fue un concierto público masivo o una privada para algún pez gordo. Los detalles se me mezclan por la droga y el paso de los años. Pero recuerdo vividamente que estábamos en el estacionamiento trasero de un local, cerca del malecón. Se escuchaba el rumor de las olas rompiendo a lo lejos, mezclado con las risas de los músicos. La logística que yo había diseñado era sólida como una roca, a prueba de fallos. Él se iría en el autobús oficial con toda su banda. Era un vehículo grande, visible, un Irizar nuevo rotulado con su nombre y cara sonriente. Nadie, absolutamente nadie, se mete con un autobús lleno de músicos populares en una carretera principal, a menos que quiera desatar una guerra nacional y mediática que atraiga al ejército. Además, el autobús iba a ser escoltado discretamente por dos de mis mejores unidades a una distancia de 1 kilómetro, una adelante haciendo barrido visual y una atrás cuidando la retaguardia. Era el protocolo estándar para proteger el talento. Yo había revisado las rutas, los horarios, todo. Yo estaba recargado en el cofre de mi Lincoln Navigator, fumando un cigarro tras otro para calmar los nervios que me comían el revestimiento del estómago. Observaba a los músicos cargar los instrumentos, la tuba brillando bajo las luces de mercurio, riendo, con la adrenalina del show todavía en las venas. De repente, de entre las sombras, emergió el R1. No diré su nombre real. No quiero que maten a mis nietos si es que existen, pero el R1 era un enlace directo de los altos mandos. Un tipo de inteligencia y contrainteligencia. Un fantasma. Vestía impecable. Traje negro sin corbata. Pero tenía ojos de hiena, inyectados en sangre. Ojos que no habían dormido en días y que habían visto demasiada sangre. Traía un teléfono satelital en la mano. Uno de esos ladrillos negros pesados con la antena gruesa que usábamos para comunicaciones seguras. Caminó directo hacia mí, sus pasos silenciosos. «Gato», dijo seco. Su voz sonaba como grava triturada, sin entonación. «Dáselo a Pancho. Dile que es el patrón. Es urgente. Código rojo». Sentí un escalofrío. Código rojo significaba amenaza inminente o cambio drástico de planes. Tomé el teléfono. Se sentía caliente al tacto, vibrando con una energía maligna. O tal vez era mi mano la que estaba helada. Caminé hacia Pancho, que estaba a punto de subir al estribo del autobús, despidiéndose de unas fans que se habían colado por la reja. Se veía feliz, cansado, pero satisfecho.
Señor Barraza, le dije, interrumpiendo suavemente, tocándole el brazo. Mi voz sonó extraña, metálica, ajena a mí. Disculpe, tienen una llamada para usted. Me dicen que es vital, que es de ya. Él me miró extrañado. La sonrisa se le borró un poco, reemplazada por esa cautela instintiva que todos aprenden a tener en este negocio cuando suena un teléfono inesperado a deshoras. ¿Quién es, compa Gato? ¿Pasa algo malo? Es de arriba, señor, del mero arriba, de los jefes. Su rostro cambió. Asintió con seriedad. Tomó el teléfono y se alejó unos pasos, hacia la sombra de un árbol de ficus frondoso que oscurecía la esquina del estacionamiento. Yo me quedé ahí, respetando la distancia, fingiendo mirar mis botas de avestruz llenas de polvo, pero mis oídos estaban sintonizados como radares militares. Lo vi todo. La luz amarilla de una farola le iluminaba la mitad de la cara, creando una máscara trágica, mitad luz, mitad sombra. Vi cómo su rostro se descomponía. Fue una transformación lenta y dolorosa, como ver un edificio colapsar en cámara lenta. De la fatiga post-concierto pasó a una expresión de confusión, luego a la incredulidad y finalmente al terror absoluto. No dijo mucho. Solo escuchaba y asentía, moviendo la cabeza como si quisiera negar lo que oía. Sí, compadre. Entiendo. Su voz era un susurro tembloroso que el viento apenas traía hacia mí, frágil como papel de arroz. Pero es peligroso moverme así, sin la escolta. El gato ya tiene todo listo. ¿Estás seguro? Está bien. Si tú lo dices, confío en ti. Eres mi hermano, mi compadre. Voy para allá. Solo. Sí, entiendo. No quiero meter a los muchachos en problemas. Colgó el teléfono. Se quedó mirando el asfalto unos segundos eternos, inmóvil, como si estuviera viendo su propia tumba abrirse a sus pies. Sus hombros se hundieron bajo un peso invisible, el peso de una sentencia. Regresó hacia mí y me devolvió el aparato. Su mano temblaba visiblemente. Me miró, y en sus ojos vi una súplica muda, una tristeza infinita. Creo que él sabía. En el fondo, sabía que algo estaba mal. Quería que yo le dijera que no fuera. Quería que yo, el experto en seguridad, le prohibiera moverse. No vaya, Pancho, es una trampa. Eso debí decir. Pero yo soy un cobarde. Solo bajé la mirada, incapaz de sostener la suya. Se dirigió al director de la banda, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Váyanse ustedes en el autobús, plebes. Les ordenó con voz firme, fingiendo un control que no tenía. Yo los alcanzo. Tengo que arreglar un asunto personal urgente, una vuelta rápida. No pregunten. Solo váyanse. Ya. ¡Arre! Ahí fue el cambio de planes. Canceló el viaje seguro. Bajó su maleta pequeña del autobús y caminó hacia su camioneta personal, una unidad que no estaba blindada al nivel de las nuestras. Los músicos intentaron disuadirlo. Jefe, no se vaya solo. Pancho, espérese, vamos con usted, no mame. Pero él estaba pálido, decidido, como si una fuerza magnética maligna lo jalara hacia su destino. La llamada anónima, que yo sabía que no era anónima, que venía de la cúpula, de alguien a quien él consideraba un hermano de sangre, le había dado una instrucción precisa. Moverse solo, por una ruta específica, para una supuesta reunión de emergencia que salvaría su vida de una amenaza inventada. Le dijeron que el autobús era el blanco. Le mintieron. El blanco era él, y lo querían solo. La ironía es brutal. Al obedecer para salvarse y para salvar a sus músicos, se metió directo en la boca del lobo. Yo intenté seguirlo. Fue un impulso, tal vez el último rastro de humanidad, el último grito de Esteban Villarreal antes de morir del todo. Me subí a mi Lincoln y arranqué el motor, rechinando llantas,
justo cuando la camioneta de Pancho salía del estacionamiento a toda velocidad. Quería escoltarlo, aunque fuera de lejos, ser su ángel guardián sin que él lo supiera. Pero no había avanzado ni 2 kilómetros por la Avenida del Mar, cuando mi radio de frecuencia privada, la encriptada, chilló como una bestia herida. Era el R1 de nuevo. «Gato, abórtalo. Regrésate a la base. Déjalo ir». «¿Pero va solo, jefe?», pregunté sintiendo un frío helado en el estómago que subía hasta la garganta. «Esa zona está caliente. Hay halcones de los contras en la salida norte. Lo van a venadear. Que te regreses, chingada madre», gritó la radio, distorsionando la voz con estática. «Eso no es asunto tuyo. Es una orden directa del señor. Si sigues, te quedas ahí tirado con él. ¿Me entiendes o te lo explico con plomo?» Frené en el acotamiento. El polvo se levantó alrededor de mi camioneta, cubriéndome como una mortaja gris. Vi las luces traseras rojas de la camioneta de Pancho alejarse en la recta, haciéndose más pequeñas. 2 brasas moribundas en la inmensidad de la noche, hasta desaparecer en la oscuridad absoluta de la carretera. Sabía lo que iba a pasar. Lo supe con la certeza de quien conoce el guión de la obra de teatro macabra. Esa soledad en la carretera no era libertad. Era el escenario preparado meticulosamente para la ejecución. Me quedé ahí, golpeando el volante hasta que me sangraron los nudillos, llorando de impotencia, de rabia y de un miedo paralizante. Horas más tarde, cuando la frecuencia de radio de la policía estatal empezó a escupir códigos frenéticos. 1054. Lesionados por arma de fuego. Código negro en la carretera libre. Kilómetro tal. No necesité escuchar el nombre. Yo sabía. Pancho no se accidentó por exceso de velocidad. No se quedó dormido. Lo cazaron. Lo emboscaron como a un venado acorralado. Y lo cazaron porque alguien usó su lealtad, su amor y su confianza para sacarlo de su fortaleza y ponerlo en campo abierto. El punto de inflexión, la huida y la locura. Después de esa noche, algo se rompió definitivamente dentro de mí. La paranoia me consumió como un fuego lento. Había visto decapitados, torturas, horrores indecibles. Pero la traición a Pancho se sintió diferente. Él era inocente. No era parte del juego sucio. Sí podían venderlo a él, a un ídolo, a un amigo. ¿Qué valía yo, un simple mecánico glorificado? Dormía con la pistola. Una .38 Super con cachas de nácar y la imagen de San Judas Tadeo grabada, debajo de la almohada, amartillada. Puse una silla trabando la puerta de mi habitación en la casa de seguridad. Empecé a notar las señales. Me dejaban fuera de las reuniones importantes. Los jefes callaban cuando yo entraba al cuarto. Me mandaban a hacer mandados estúpidos, cosas de novatos. Me estaban aislando. Yo era un archivo andante. Sabía demasiado. Sabía quién hizo la llamada esa noche. Sabía dónde estaban las fosas. Sabía qué políticos cobraban. Era un cabo suelto. El final de mi carrera llegó 6 meses después. Me ordenaron llevar a mi propio compadre, el Chato, a una supuesta fiesta en un rancho cerca de El Quelite. El Chato y yo habíamos compartido celda en operativos, comida de lata en el monte y kilómetros de carretera. Era el padrino de mi hija muerta, el único que había llorado conmigo de verdad. Me dieron la orden: lleva al Chato a la fiesta y regrésate solo. Yo sabía que no había fiesta. Fiesta era código para interrogatorio y ejecución. Creían que el Chato estaba robando gasolina de los camiones. Lo miré por el retrovisor mientras manejaba. Iba feliz, silbando, hablando de que iba a comprarle una casa a su mamá con el bono de Navidad. Ya verás, compadre gato, le voy a poner piso de mármol, decía, sonriendo. No pude. Simplemente me rompí.
La imagen de Pancho yéndose solo a la muerte se superpuso con la cara del chato. Fingí una falla mecánica. Orillé la camioneta en la carretera libre, en un tramo oscuro rodeado de monte bajo. «¿Qué pasa, compadre?», preguntó el chato, bajándose para ayudarme. Saqué mi arma y le apunté al pecho. Él levantó las manos, pálido, los ojos desorbitados, la sonrisa congelada en una mueca de terror. «¿Gato? ¿Qué haces, cabrón? Soy yo». «Cállate y escucha», le dije, bajando el arma y metiéndole un fajo de billetes. Todo lo que traía en la bolsa de la camisa. «No hay fiesta, pendejo. Te van a quebrar. Dicen que pasas información o que robas. No sé. Pero te van a matar hoy». «¿Qué? No, gato, es un error. No hay errores aquí. Corre. Vete al monte, vete al norte y no pares hasta cruzar la línea. Olvida tu nombre. Olvida a tu mamá. Corre, cabrón, o te mato yo mismo para que no sufras». El chato me miró un segundo, entendiendo la gravedad en mis ojos. Se dio la vuelta y corrió hacia el monte, tropezando entre las espinas, desapareciendo en la noche. Yo disparé al aire 3 veces y luego 2 veces al motor de mi propia camioneta para inutilizarla. Cuando llegó la escolta que venía atrás, les dije que nos habían emboscado, que se me había escapado en la confusión. No me creyeron del todo. Vi la duda y la sospecha en los ojos del jefe de seguridad, un tipo llamado El Ruso. Esa misma noche, huí. Sabía que mis horas estaban contadas. Saqué mi clavo de emergencia que tenía escondido en el ducto del aire acondicionado de mi departamento. Una mochila con $100,000, 2 pasaportes falsos y una pistola limpia. Me convertí en un fantasma durante 2 años. Viví en moteles de paso en la frontera, comiendo comida enlatada, saltando cada vez que sonaba un escape de coche, mirando por las cortinas día y noche. Hasta que cometí el error de buscar calor humano. La soledad te vuelve estúpido. En Nuevo Laredo, conocí a Elena, una mesera con ojos tristes. Me enamoré de la idea de estar a salvo, de tener una vida normal. Pero su hermano era un halcón de los Zetas. Me reconoció por un cartel de Se Busca, que el cártel de Sinaloa había circulado en el bajo mundo, ofreciendo una recompensa millonaria por mi cabeza. Me vendió. No a los Zetas, sino a los de Sinaloa. Me encontraron en el motel mientras dormía. Me sacaron a golpes. Me torturaron durante 6 horas en una casa de seguridad. Me rompieron las costillas una por una. Me arrancaron 3 uñas. Me quemaron con cigarros. Querían saber qué información tenía, a quién se la había dado. Me subieron a una camioneta para llevarme al desierto y filmar mi ejecución, al estilo de los videos que suben a internet. Iban a cortarme la cabeza. Pero el destino, oh Dios, intervino de nuevo. Un convoy de la Marina, siguiendo una pista anónima, o tal vez suerte, nos topó de frente en la carretera. Se desató el infierno. Granadas, balas trazadoras iluminando la noche. La camioneta donde yo iba volcó, dando vueltas de campana. Quedé atrapado entre los fierros retorcidos, bañado en la sangre de mis verdugos que murieron en el impacto. Los marinos me sacaron, pensando que era una víctima. Cuando vieron mis tatuajes y revisaron mis huellas en el sistema, sus ojos se iluminaron. Era un pez gordo. Me ofrecieron el trato allí mismo, mientras me desangraba en la camilla. Testificar o morir en una cárcel mexicana donde mis enemigos me alcanzarían en menos de una semana. Elegí vivir, si a esto se le puede llamar vida. Me extraditaron a Nueva York en un avión privado de la DEA. Y canté. Canté como nunca había cantado. Di nombres, di rutas, di cuentas bancarias, di ubicaciones de casas de seguridad. Vacié mi cerebro de toda la inmundicia acumulada en 15 años. Destruí a mis antiguos jefes con mis palabras.
Y aquí estoy, muriendo solo en una caja de concreto. No pido perdón, no lo merezco. Mis manos están manchadas de sangre invisible, la sangre del estudiante, la sangre de Pancho, la sangre de todos los que ayudé a destruir. Pero escuchen a este viejo moribundo. Esa vida de corridos y lujos es una mentira brillante. Al final, no hay gloria. Solo te queda una celda fría o una tumba sin nombre en el desierto. Pancho Barraza murió por lealtad, por confiar en sus amigos, y yo estoy muriendo por traición, por intentar salvar mi pellejo. Los dos terminamos igual, devorados por el mismo monstruo insaciable que ayudamos a alimentar. Corten la grabación. El dolor. Ya no aguanto el dolor. Por favor, la morfina. Necesito. Apáguelo ya.